Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y de la Coordinación de Planeación, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Reflexiones para la actualización del Plan de Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y para dar inicio formal, me permito nombrar las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a la doctora Elia Marum Espinosa, directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior. Hola. Nos acompaña también el doctor Adrián de León Arias, de la Coordinación de Investigación del CUSEA. Buenos días a todos y todas. Nos acompaña también el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico de la Coordinación General Académica de Innovación. Muy buena tarde a todas y todos. Gracias por la invitación. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de live stream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal. Buenas tardes, bienvenidos a estas reflexiones para la actualización del Plan de Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Como se dieron cuenta, tenemos tres ponentes de lujo, tres académicos muy relevantes del CUSEA también a nivel nacional e internacional. Y antes que iniciemos, tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, quien nos hará el favor de dar unas palabras de bienvenida. Adelante, rector. Gracias, doctor. Bueno, primeramente saludo a la comunidad universitaria que nos acompaña esta tarde y muy especialmente a la doctora Elia Marum, al doctor Carlos Iván Moreno, al doctor Adrián de León y por supuesto también a tu persona, Antonio. Sin duda, una de las grandes actividades que tenemos programadas en el CUSEA para estos meses es la actualización del plan de desarrollo de nuestro centro universitario. Como todas y todos lo saben, la Universidad de Guadalajara aprobó recientemente su actualización del plan de desarrollo institucional, que es el instrumento que guía, digamos, esa visión de presente-futuro de la Universidad de Guadalajara. Y en estos meses los centros universitarios y el sistema de educación media superior y el sistema de universidad virtual, estamos en esta fase de actualización de nuestros planes de desarrollo. Creemos que el abrir espacios como este, que nos permitan analizar y reflexionar sobre cuáles son los grandes retos y desafíos de la educación superior, cuáles son las agendas particulares sobre las cuales un plan de desarrollo debe de discutirse, sobre cuáles son los nuevos paradigmas que están, digamos, poniendo presión a la educación superior a nivel global, a nivel nacional y particularmente a Jalisco, nos permite tener aproximaciones para que la comunidad universitaria, que ahorita estamos precisamente en diversas mesas de trabajo, en foros de consulta, en un proceso de encuestas y un buzón incluso de sugerencias, pues generar a partir de las y los especialistas que nos acompañan esta mañana, pues mayores condiciones para poder opinar, para que finalmente el cuerpo que vaya a quedar finalmente en el plan de desarrollo del centro universitario responda a
esta vorágine, digamos, esta gran turbulencia que envuelve hoy a la universidad y que la compromete en un entorno muy incierto, en un entorno de muchos compromisos, en un entorno, yo diría, de crisis en varias de las perspectivas, no solamente la económica, la de salud, ¿no? Nos mantenemos en medio de una pandemia y no podemos ignorar que esta pandemia llegó para quedarse y que si bien habrá vacunas, pues estamos entrando a otra era, la perspectiva económica y todas las presiones globales, pero la más importante, que es la agenda social, la agenda que nos debe de llamar a ser más creativos, a innovar desde otras ópticas. Y por eso, bueno, esta sesión va a ser muy interesante. Yo voy a escuchar con mucha atención y creo que toda la comunidad del CUSEA les va a escuchar porque ustedes han sido referentes de alguna otra manera, no solamente en el centro universitario. La doctora Elia Marum se ha tenido un gran desempeño en la universidad y además como una experta que ha participado en muchos otros foros. El doctor Carlos Iván, amigo, también parte de este centro universitario, pues le ha tocado desde diversas trincheras y además por sus propios estudios, con su doctorado, poder tener una visión muy clara sobre los retos y desafíos de la educación superior. El doctor Adrián de León, quien además de ser secretario académico, pues ha estudiado, investigado mucho sobre los ecosistemas de innovación y emprendimiento a nivel global y a nivel nacional, y con nuestro moderador, el doctor Antonio Sánchez Bernal, que en este caso pues también es un profesor investigador muy reconocido y muy respetado entre la comunidad. Así es que bueno, pues les agradecemos muchísimo como comunidad este espacio. Estaremos muy atentas y atentos a su análisis, reflexiones, para que finalmente podamos seguir alimentando o informando para poder tener el plan de desarrollo que CUSEA necesita para seguirse manteniendo como una institución, como un centro universitario de vanguardia en docencia, investigación, en extensión, difusión de la cultura y por supuesto en esta necesidad de mantenernos como un polo de vinculación estratégica con los sectores. Así que, pues muchas gracias y muy buenos días. Buenas tardes, señor rector. Le agradecemos mucho al rector sus palabras, su bienvenida. Y sin más preámbulo, vamos a abrir este webinar tan importante para el plan de desarrollo de CUSEA con la doctora Elia Marum, que nos va a hablar de innovación y docencia. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, me agradezco primero el honor de estar con tan importantes académicos que compartimos las reflexiones, pero sobre todo el gran amor por la universidad y por darle a Jalisco una educación superior de calidad, que sus jóvenes tengan la mejor opción formativa de Jalisco y del país. Pues me ha tocado hablar de innovación y docencia ante los desafíos de la educación superior. Y bueno, quiero comenzar diciendo, recordando que lo central de cualquier planeación, de cualquier transformación y cambio que se quiera hacer en una institución educativa, tiene que ver con su misión. Y la misión de la universidad es ser una institución formadora, primero que todo. El licenciado José Trinidad Padilla López, siendo rector de la máxima casa de estudios de Jalisco, en un discurso en 2003, definió con toda claridad, certeza y visión de futuro lo que es la misión de la universidad. Formar profesionistas competentes que como personas íntegras tengan capacidad y deseo de poner sus conocimientos y su trabajo profesional en beneficio de la sociedad. Creo que este es un punto de arranque fundamental para cualquier planeación. Innovar la docencia como una parte de las funciones sustantivas que tienen ahora que integrarse en una sola función formadora. Ya no podemos seguir hablando de tres funciones separadas, sino de una sola función formadora. Formadora social. La innovación en la docencia pasa por la innovación institucional.
La innovación institucional, pues, es un proceso social complejo que comprende no solamente innovaciones tecnológicas, hay un sesgo a ver la innovación solo desde la parte de la tecnología, no solo innovaciones tecnológicas radicales, sino también cambios en la organización, en los procesos, en la cultura, en la conducta, en las relaciones de poder y otros aspectos que no son técnicos. Lo que hemos visto en la pandemia, pero también desde antes y durante la pandemia, es que se ha buscado tecnologizar la obsolescencia en la docencia. Es decir, el modelo profesor dictador de clase, el modelo docente frente a grupo, se ha buscado tecnologizar sustituyendo a la figura de quien es docente por un holograma, por ejemplo, ¿no? Y ya no tenemos el maestro Carlos Iván dando clases, sino a su holograma. Bueno, eso no es una innovación radical que se requiera. Ese es el mismo proceso tradicional mediado por una tecnología, ¿no? O se ha buscado ahora usar estos webinars, estas clases virtuales, donde otra vez leemos el PowerPoint, ¿no? Pero es una innovación que no es una innovación disruptiva. La innovación en la docencia, entonces decimos, requiere cambios estructurales y en las relaciones de poder. La gestión es poder. Hay quien todavía considera que la gestión es la parte operativa. No, la gestión tiene que ver con la organización y funcionamiento de la institución en su trabajo académico, pero sobre todo en sus estructuras de poder. Los cambios en la gestión que se requieren, los cambios estructurales, tienen que transformar a la institución de una gestión industrial estandarizada, fabril, hacia una gestión del conocimiento. Tenemos que acabar ya con el aseguramiento de la calidad, con los modelos de gestión de la calidad que nos llevan a una serie de cumplimientos de estándares y de estandarizaciones que ya no pueden dar los resultados que la sociedad está requiriendo. También se requieren cambios en el gobierno, de un gobierno vertical, burocrático, con grandes grupos o consejos generales muy pesados, hacia un gobierno horizontal y adocrático muy ágil y flexible. La innovación en la docencia es una innovación social y por lo tanto una innovación abierta. Una innovación abierta que parte de los principios de Bertalanffy, de los sistemas abiertos, primero dentro de la universidad y de ahí hacia afuera, y luego de afuera hacia adentro de la universidad, pero en una relación biunívoca y dialéctica. Desafortunadamente hemos tenido una relación donde vemos lo de afuera como superior a lo de adentro, donde no buscamos adentro a ver qué tenemos para traerlo de fuera que lo complemente, sino buscamos que lo de fuera se sobreponga y invisibilice o aplaste a lo de adentro, ¿no? La innovación social, entonces, es un proceso para la solución de problemáticas sociales a partir de la sociedad misma, siempre que los beneficios recaigan principalmente en la sociedad más que en los intereses particulares del emprendedor. Y esto es lo que hace la gran diferencia entre la innovación social, la innovación tecnológica y la innovación de negocios. Bueno, no podemos pensar en la educación superior, que es ahora un elemento estratégico del desarrollo sostenible y de reparación del daño ambiental, si no es entendiendo la transición del capitalismo. Decía nuestro rector, el maestro Gustavo Padilla, estamos en una época de transición. Entonces, la transición del sistema económico, del sistema social, pasa también e impacta la transición de la universidad. En la universidad estamos todavía, como en todo el sistema educativo, en una educación lineal y estandarizada para una economía lineal basada en el progreso material, en la competencia y en una sociedad individualista que tiene como principios que el crecimiento del Producto Interno Bruto y una universidad formadora de recursos humanos de alta calificación, centrado fundamentalmente en la parte de la vida productiva, no tanto en la vida social y humana.
Y la transición nos está llevando a requerir una educación innovadora y solidaria para una economía circular, sostenible, reparadora y regenerativa, basada en el progreso social y en una sociedad solidaria, colaboradora e inclusiva, que se basa en buscar, más que el crecimiento del Producto Interno Bruto, el desarrollo social y la felicidad, planteado por las grandes organizaciones mundiales, la ONU, la OCDE, la propia UNESCO, y la universidad como formadora de seres humanos capaces de transformar positivamente la realidad. Por eso quise iniciar esta plática con la cita del licenciado José Trinidad Padilla López. Creo que esa cita es vital, centra la esencia de lo que es y debe ser la universidad en estos tiempos de cambio. Entonces, pues, esta economía, esta educación, esta sociedad que tiende a la homogeneización, a la estandarización y al aseguramiento de la calidad, forma para la certidumbre y la disciplina, o si acaso la multidisciplina, y forma para las habilidades duras que están basadas en el conocimiento racional, en el conocimiento académico, en el conocimiento de metodologías y tecnologías, lo que se llaman las hard skills, ¿no? Pero necesitamos deshomogeneizar la educación y hacer que coexistan los niveles educativos e impulsar la mejora de la calidad, que incluso ya es un requerimiento de la reforma del artículo 3º constitucional, de la nueva ley de educación superior y de la nueva ley de educación en Jalisco. Requerimos entonces una docencia que forme para la incertidumbre, con una tendencia a la desescolarización, no solo a transformar el aula presencial en un aula virtual o un aula mixta, sino a una desescolarización, a una diversificación y flexibilización de las formaciones, porque recuerden que ya incluso en muchas áreas tecnológicas básicamente, pues los títulos universitarios no están siendo ya requeridos, hay una serie de formaciones más allá de la parte escolarizada. Se requiere un aprendizaje activo, pero vivencial, y un pensamiento complejo y crítico. Cuando hemos estado acostumbrados al sometimiento, a la sumisión, la crítica constructiva, propositiva, no es apreciada ni se integra a las transformaciones. Entonces, necesitamos un aprendizaje activo y vivencial. No solo un aprendizaje activo que me digan, ahora haz un flip classroom, ¿verdad? Y mete un video de 10 minutos al inicio de tu clase. Bueno, ¿y cómo hago ese video? ¿Verdad? No me han dicho que los PowerPoint se pueden convertir en video, que hay formas muy fáciles de hacer video. Pero además a mí en mi contrato colectivo me dice que yo tengo que dar cierto número de horas clase frente a grupo. Entonces todo eso va limitando la innovación. Y requerimos entonces formación para habilidades blandas, socioemocionales, estas soft skills, que ya no tienen que ver con lo académico, que ya no tienen que ver con lo racional del pensamiento. Tienen que ver ciertamente, como bien lo ha señalado en el modelo del CUSEA, como Smart Campus, el maestro Gustavo Padilla, tiene que ver con la inteligencia, pero quizá en este sentido de Gardner, de múltiples inteligencias. Tiene que ver con las emociones, con la inteligencia emocional, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con la conciencia social, que eso es algo que ha estado bastante relegado en nuestras formaciones, ¿no? Creo que esta lámina nos dice muy claramente cómo las soft skills se contraponen o son la contrapartida de las hard skills. Bueno, en el CECIES hemos estado desarrollando un modelo educativo y un modelo académico para cómo hacerle, porque todo esto está muy bonito en el discurso, pero quien toma decisiones es decir, oye, ¿y cómo le hago? ¿Sí? ¿Cómo le hago para desmontar la gestión industrial y transformarla en gestión del conocimiento? ¿Cómo le hago para desmontar la docencia dicta clases en el salón para empezar con otro tipo de cosas? Bueno, la pandemia nos ha dado grandes avances, dice el Foro Económico Mundial, que en 8 semanas avanzamos en
aplicaciones de tecnologías de la información y la comunicación, lo que hubiéramos avanzado de otra manera en 10 años, pero el modelo es muy sencillo y tenemos todos los elementos, tanto de docencia como de gestión, como de planeación, como de financiamiento, etc. Bueno, se parte de innovaciones en el aula, no podemos pasar del negro al blanco en un solo paso. Innovaciones en el aula como aprendizaje activo, integrando tecnologías de la información, integrando estrategias didácticas innovadoras, para que el aula se convierta en un puente hacia el aprendizaje fuera del ámbito escolar. O sea, tomamos el aula, la innovamos y la tomamos como un puente para transitar al otro lado, de que es un aprendizaje activo y vivencial en múltiples ambientes de aprendizaje permanente, porque ahorita tenemos algunos ambientes de aprendizaje que son las prácticas profesionales, el servicio social, pero son solo ambientes puntuales y no generales. De manera que el aprendizaje activo y vivencial tendrá el aula como uno de sus muchos ambientes de aprendizaje, pero ya no será el central. Entonces, estos retos de un nuevo modelo educativo y académico implican transformaciones radicales, innovaciones disruptivas en el modelo educativo y académico, pero sobre todo en su gestión y en su planeación. Yo sigo levantando la tesis de que el gran problema de calidad e innovación en la educación en general, pero en especial en la educación superior, es su gestión y su planeación. Bueno, esta es otra forma de ver el modelo educativo y académico de transición y planteo rápidamente lo que es la importancia del aula. Bueno, sin duda el aula juega un papel central en el proceso didáctico y en las relaciones docente-estudiante. El trabajo docente en el aula es un componente principal del proceso de la práctica docente, pero hasta ahora, ojo, hasta ahora, y creo que en la pandemia y después de la pandemia no podrá seguirlo siendo. Quiero simplemente hacer un poco de karaoke con ustedes y leerles esta declaración de Antonio Sampaio Danboa, rector de la Universidad de Lisboa, que plantea con toda claridad, hoy en día la universidad ya no es un lugar a donde se va a tomar clases, es un lugar de ciencia, de conocimiento, de producción, de creación de empresas y proyectos de emprendimiento social, de creación y renovación cultural, un lugar donde se crean oportunidades y soluciones para la construcción de un mundo mejor. Y esto cambia la forma en que estudiantes y sociedad se relacionan con la universidad. Es decir, tenemos pues mucho que aportar desde el CUSEA, no solo al propio campus y a la universidad, sino a la educación en México y a la educación en América Latina y en muchos otros países. Siempre nos hemos visto muy chiquitos en comparación con los sistemas educativos de otros países, cuando en realidad tenemos potenciales insospechados, ¿no? Somos de los pocos lugares donde hay un ecosistema de innovación, un interecosistema de innovación, donde hay cátedras UNESCO que tienen que ver con la innovación social y el emprendimiento, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es el modelo académico para operar el modelo educativo? O sea, el modelo educativo tiene que ver con los grandes planteamientos filosóficos, las grandes generalidades de cómo debe ser la educación, ¿no? Que una educación flexible, inclusiva, etcétera, innovadora. Pero bueno, el modelo educativo requiere de un modelo académico que le permita operar. Este modelo académico requiere nuevos procesos de gestión alejados de los controles estandarizantes, de los modelos de aseguramiento de la calidad. Yo no puedo tener múltiples ambientes de aprendizaje con controles donde quien es docente tiene que ir a poner la huella, firmar o el iris de entrada y salida de clase, o sea, como si fuera una producción fabril en línea, ¿no? Programas de estudio compartidos entre programas académicos, niveles o funciones sustantivas integradas en el ecosistema. No podemos seguir con que este curso es de esta maestría o de esta licenciatura y no lo pueden tomar más que esos estudiantes, ¿no? O sea, bueno, estudiantes de prepa, incluso hasta de secundaria, no se pueden tomar cursos junto con los de doctorado y los de doctorado junto con los de licenciatura. Tenemos que ser mucho más abiertos y flexibles a esto. Y hay se van a requerir nuevas categorías académicas. No podemos seguir
con profesor asistente asociado titular ABC, con 12, 20 horas frente al grupo, etc. Eso no nos va a permitir operar un modelo educativo innovador. Requerimos realmente, quizá en eso tuvimos suerte de que no nos autorizaran muchas más plazas, porque si vamos a luchar para que nos las autoricen, pero ya con una nueva categorización. Por ejemplo, ya necesitamos supervisor académico de proyectos sociales, promotor de emprendimientos, mentor de proyectos, organización de concursos, organizador de concursos y competencias, docente artístico, instructor de vida sana. Ya tiene que ver con otro tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, también en los técnicos académicos, los vamos a seguir requiriendo, pero como lectures, ¿verdad? Lo que las universidades sajonas son los buscadores de referentes, los exploradores, que nos ahorran mucho trabajo a quienes somos docentes, que también son un apoyo tecnológico que lo vamos a requerir necesariamente, sobre todo porque la planta docente, la planta académica de las universidades, no solo en la UDG, sino en el país, es una planta envejecida que no está construyendo su generación de reemplazo. Y una adecuación y producción de materiales digitales, crear repositorios, un nuevo contrato colectivo y acuerdos laborales flexibles que incluyen el teletrabajo, y la transformación del modelo napoleónico de escuelas, facultades, o incluso ya con la reforma universitaria de la UDG, de divisiones y departamentos, pero acordes con disciplina, aún en el caso del CUCS, que es donde las disciplinas son más generales, siguen siendo divisiones disciplinares, sino por niveles transdisciplinares con áreas básicas, áreas de formación vivencial, y una integración y armonización de docencia y proyectos de investigación de pregrado y posgrado con cuerpos académicos. En este momento, yo no sé quién está investigando lo que yo estoy investigando. Yo no leo a quien, ni siquiera mis propios compañeros del CUSEA, bueno, yo sí lo hago. Pueden ver aquí en mi biblioteca está prácticamente la producción de todo el CUSEA y de mucha de la universidad, pero no nos leemos, no creamos este etos académico, ¿no? Y se requiere, pues, una reingeniería de la oferta educativa. Si nos están diciendo los grandes futurólogos, claro, desde el punto de vista de las grandes empresas transnacionales, los CEOs de las grandes corporaciones transnacionales, que en 4 años la mitad de las profesiones ya no van a existir, la mitad de los trabajos van a ser sustituidos y que la otra mitad van a ser trabajos que no sabemos ni siquiera en qué van a consistir. Entonces, ¿cómo formar desde una oferta educativa que exige perfiles de la formación, que exige áreas de trabajo profesional? No podemos hacerlo ya así, ¿no? Sino una aplicación de conocimiento y trabajo en red que nos lleve a esto. No estoy diciendo nada nuevo, fíjense. En 2004, 2003, la Universidad de Guadalajara planteó ya mucho de esto que estoy diciendo. La puesta a punto de la red universitaria planteaba que el modelo académico era el centro de la planeación, a partir de la misión con los ejes fundamentales que se habían decidido, que en realidad siguen siendo ejes muy presupuestales, muy financieros y no realmente académicos, para que el modelo organizativo y el modelo de gestión pasaran por una reingeniería. Y, por supuesto, pues, el modelo de planeación de la institución, basado en la misión, en la reforma y en la visión, para la construcción del PDI, a partir del modelo educativo y del modelo académico. ¿Qué es entonces el modelo académico? ¿Qué elementos lo forman? Pues, primero que todo, las estructuras organizativas y los procesos de trabajo. El currículum y el modelo pedagógico y las estructuras de poder y la cultura institucional. Estos 3 elementos forman la gestión. Esto es la gestión de una institución educativa. Por eso nos diferenciamos de la gestión empresarial. La gestión empresarial no tiene un modelo educativo como centro, sino un plan de negocios. Bueno, si me permiten, no sé cómo... Si pudiera cerrar ya, doctora, por favor. Bueno, termino simplemente diciéndole que en el 2004 participamos en la construcción de un nuevo modelo educativo para el Instituto Politécnico Nacional, al cual me he permitido agregarles algunos elementos nuevos que nos ha traído la pandemia y que se van a requerir por la pospandemia.
La educación continua no puede ser simplemente cursos para egresados, tiene que ser la reactualización desde el bachillerato. El emprendimiento social y el emprendedurismo de negocios tienen que ser parte de las estrategias didácticas y el paso entre niveles y la formación entre niveles conjuntamente es parte de este modelo que tiene como ejes transversales el género, los derechos humanos, el medio ambiente y la interculturalidad. Muchísimas gracias a la doctora Elia Marum. Nos quedamos con su propuesta de este cambio de la gestión y el cambio de gobierno que requiere un plan de desarrollo para hacer innovación en la docencia. Ahora cedemos la palabra al doctor Adrián de León, que nos hablará de innovación en la investigación y vinculación. Adelante, doctor Adrián. Sí, gracias. Muy buenas tardes otra vez a todos. Muchas gracias por la invitación a este webinar que creo que nos va a ayudar a compartir algunas ideas desde otras perspectivas sobre qué incorporar, cómo mejorar nuestro plan de desarrollo institucional. Mi presentación es más terrenal que la de la doctora Elia. Yo quiero hacer énfasis en un aspecto que a veces damos por entendido y que tiene que ver con los hábitos y las rutinas, con la forma que hacemos las cosas. La doctora Elia habló de cambios estructurales, yo hablaría de cambios institucionales, pero no en el sentido de la institución como una organización, sino en el sentido original del institucionalismo que Carlos Iván trabajó en su tesis, es decir, de hábitos y rutinas que nos llevan a conservar las instituciones y nos llevan a cambiar las instituciones, es decir, que nos llevan a diferentes formas de hacer las cosas. Los hábitos y rutinas pues tienen una permanencia tremenda en términos de tiempo y son los cambios tecnológicos los que nos van modificando estos hábitos y rutinas o los intereses de cambio social. Entonces, yo haría énfasis más en hábitos y rutinas más que en cambios institucionales como organización. Y así, en el tema que me toca tratar, que es investigación y vinculación, en términos de los retos y desafíos de la educación superior, voy a mencionar algunas rutinas, algunos hábitos que nos pueden complicar o que nos pueden enriquecer, más bien nos pueden enriquecer la forma en que podemos acercar la investigación con la vinculación o enriquecer esta relación que a veces parece un tanto limitada, porque pensamos en investigadores que están ahí, como dijo la doctora Marún, escribiendo libros que nadie lee, y por otro lado vemos la vinculación como la necesidad que tienen las empresas de transformarse tecnológicamente. Entonces, yo lo complejizaría un poco más y hablaría de investigaciones, investigadores y vinculación y vinculaciones. Así, permítanme ver, por mencionar simplemente, por el lado de la oferta, de la vinculación, esto es decir, por el lado de la investigación, está la formación, desarrollo y consolidación de los investigadores. Los investigadores no es un ente homogéneo. Tenemos diferentes perfiles, diferentes investigadores, más bien diferentes hábitos y rutinas con las cuales los profesores hacen, los académicos hacen investigación. Una perspectiva histórica, en los 40, pensando en la investigación en México, en los 40, ¿dónde se hacía investigación en México? Perdón, en los 50, pues en el Colegio de México y en la UNAM, en donde se hizo un énfasis por que los académicos hicieran investigación y poca docencia. En los 70 se masifica la necesidad de investigación, bueno, y antes de los 70 en las universidades públicas estatales, mucha docencia y prácticamente nada de investigación.
En los 70 se masifica el tema de la investigación, aparecen muchos profesores ya con grado de doctor que hacen publicación y a través del CONACYT se genera ya esta formación en la investigación. Sin embargo, como decía, los investigadores tomando en cuenta la forma en que surgen a partir de sus instituciones, de su formación profesional, los investigadores son de diferente tipo, diferente perfil y con diferentes hábitos y rutinas. Y es en esos hábitos y rutinas donde tendríamos que incidir para generar una modificación. ¿Cómo hacen investigación los investigadores? Bueno, los investigadores normalmente hacemos investigación como una actividad complementaria. Un indicador, a veces utilizamos como indicador de investigación el número de investigadores en el SNI, el número de profesores con plaza de profesor investigador. Sin embargo, el que tengamos una plaza o que pertenezcamos al SNI, no significa que somos investigadores de 40 horas a la semana. Tenemos que compartir el tiempo en docencia, en administración, en atención afuera de la oficina. Aquí está el tema de género. Tenemos la obligación de publicar, muchas veces no directamente relacionado con nuestra docencia, sino donde sea más fácil publicar, porque pues existe un sistema de incentivos que nos obliga a publicar. Entonces, tenemos profesores que difieren en este uso del tiempo y por lo tanto que difieren en la calidad con la que pueden hacer investigación y con el tiempo que disponen para vincularse a la docencia. Otro tema es la cantidad de infraestructura que tienen los investigadores. Los investigadores difieren en acceso a la infraestructura. Hay quien tiene su computadora, creo que la mayoría o todos. Hay quien tiene cubículo, quien no tiene cubículo, hay quien tiene asistente, quien no tiene asistente, y sobre todo hay quien es capaz de jalar recursos para desarrollar sus temas de investigación. Y aquí hay una diferencia. Los profesores en algunas áreas de las ciencias sociales, en humanidades sobre todo, es mucho más difícil jalar recursos que en las áreas más vinculadas a la empresa o a la tecnología. Entonces, no tenemos las mismas condiciones, no existen las mismas condiciones en los investigadores para vincularse a la docencia. Y si quisiéramos tener más investigadores que se vinculen a la docencia, pues tenemos que ver esa rutina, es decir, hasta qué punto tienen compromisos en la parte académica, hasta qué punto tienen compromisos administrativos, hasta qué punto tienen restricciones o motivaciones de género, ir a atender sus casas, el crecimiento de sus hijos, y hasta qué punto disponemos de infraestructura. Si nosotros no podemos comprometernos a un proyecto grande si no tenemos asistentes de investigación. Entonces, tenemos muchas investigaciones. Son solo unos aspectos que quise mencionar, pero tenemos otras características que nos hacen muy diferentes, ¿no? Tenemos investigadores que se concentran en temas de ciencias sociales, otros en humanidades, otros en educación, otros incluso en medicina, en administración y en tecnologías. Entonces, no todos pueden hacer vinculación, no en todos es deseable hacer vinculación y habría que identificar con mayor precisión quiénes pueden hacer vinculación y sobre ellos, digamos, cargarles la mano para que realicen la vinculación. Por el lado de la oferta, tampoco tenemos una sola oferta de vinculación, es decir, no está ahí la zona industrial con un letrero que dice solicito investigador. Bueno, a veces sí dice, pero además dice solicito investigador gratis, ¿no?
Este es otro tema de que si quieren pagar por la vinculación o no. Pero bueno, en términos de la demanda de vinculación, demanda de investigadores para integrarse o apoyar los problemas, a resolver los problemas de la empresa, pues tenemos una gran cantidad de empresas que están asociadas a la inversión extranjera, y donde pocas hacen transferencia de tecnología. Como lo mencionó la doctora Elias, tenemos relativa suerte de que estamos en un espacio económico industrial donde tenemos empresas transnacionales que sí han intentado hacer o están haciendo investigación y que tienen una amplia vinculación con nuestra universidad. Existe también la creación de proveedores en estas mismas empresas y que también significa o se vincula mucho con el trabajo de la universidad. Muchos de estos proveedores han sido profesores universitarios que se convirtieron en empresarios, sobre todo en el área electrónica. Tenemos empresas nacionales y locales en áreas muy específicas, alimentos, agricultura, química, farmacéutica, que requieren de investigación, pero que normalmente no la incorporan por desconocimiento o por el mismo tipo de mercados al cual contribuyen, y donde una mayor sofisticación tecnológica puede ser una complicación más que algo que los ayude, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura, pues hay un gran boom, sobre todo en la agricultura de exportación, en donde el gran reto es la sustentabilidad ambiental. Pensemos en el aguacate o en las berries. Todos pasamos, o bueno, podemos pasar por la Ciénega de Chapala y vemos la gran expansión de invernaderos y dónde está la sustentabilidad ecológica. Entonces, si ellos nos invitan o invitan a los investigadores a tomar en cuenta la sustentabilidad ambiental, pues nomás ahí se les acaba buena parte del negocio. Tenemos, por otra parte, startups tecnológicas, empresas nuevas de base tecnológica, que también es muy importante en el Estado, sobre todo porque nos dan una noción de innovación y vuelvo al tema original de mi presentación, nos están imponiendo nuevas rutinas y nuevas formas de hacer las cosas. Sin embargo, pues en términos de magnitud es muy pequeño. Una vez me preguntaron qué cantidad de empleo se está generando en estas startups y pues es relativamente poco, ¿sí? Ellos, como tienen mucha intensidad tecnológica, manejan muy poco, incorporan muy poco personal, ¿no? Entonces, yo diría cuando mucho el 1, 2, 3% generan empleo estas startups, aunque generan mucho valor agregado. Entonces, tenemos también diferentes tipos de vinculación. Aparte de la vinculación empresarial, pues tenemos vinculación con la comunidad, vinculación con el entorno social, tenemos vinculación con los gobiernos. Entonces tenemos diferentes tipos de vinculación que implican diferentes rutinas, diferentes modos de aproximarnos, y eso es lo que yo quiero dejar como mi contribución, mi colaboración a este tema. Tenemos mucha investigación con ese y tenemos vinculación también con ese. Entonces, ojalá y podamos incorporar toda esta riqueza en nuestro plan de desarrollo institucional. Muchísimas gracias al doctor Adrián de León, que nos plantea cómo la gestión tendría que cambiar las reglas del juego que llevan a cabo los investigadores y se coordinan para interactuar. Las reglas del juego es el neoinstitucionalismo. Yo me refería al viejo institucionalismo. Sí, a los usos y costumbres. A los usos y costumbres. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora tenemos la presentación del doctor Carlos Iván Moreno sobre internacionalización y aprendizaje global de la educación superior. Adelante, doctor Carlos Iván. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero que nada, y agradecer
Una vez más al CUSEA, saludo a toda la comunidad, a mis colegas del panel, Elia, Adrián, Toño y por supuesto al rector Gustavo Padilla. Bueno, voy a compartir aquí la pantalla. Y por cierto, muy interesante, ya entró, Adrián, un debate denso entre el nuevo y el viejo institucionalismo, y además que es un pleito de familia, ¿no? Ahí que no se ha resuelto, da algunos bandazos y algunos temas pendulares. Pero bueno, ya será, a ver si armamos un webinar sobre eso, Adrián, en el futuro. En el cuerpo académico. En el cuerpo académico, que hay que juntarnos y seguir produciendo, por cierto. Bueno, me pareció oportuno, por el tema que estamos planteando y por la actualización del plan de desarrollo del CUSEA, recordar, un poco enfatizar cuáles son las premisas de este proceso de reingeniería impulsado por nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva, desde el inicio de la presente administración. Y digo que me pareció oportuno reiterar porque, bueno, esto se aprobó en febrero de este año, se nos vino la pandemia y me da la impresión de que, pues, entre tantas cosas, perdimos un poco el enfoque de lo importante que es este proceso y de precisamente lo que busca en el mediano plazo, porque son varias etapas. Entonces, en la materia de este webinar que nos ocupa sobre el tema de innovación, sobre el tema de investigación, docencia, vinculación, las premisas de este proceso, este nuevo proceso de transformación de la universidad, son tres, son las denominadas las 3 I's: la innovación, la investigación y la internacionalización. Es decir, obviamente, por eso me refería al tema que nos ocupa, porque está por otro lado el tema de la extensión cultural, está el tema de la austeridad, en fin, me refiero a estas funciones sustantivas. ¿Qué es lo que se está buscando y qué es lo que se está transformando también en las estructuras? Actualmente estamos en la segunda etapa del proceso de reingeniería, ya haciendo algunos ajustes a los propios reglamentos internos, además del estatuto. Bueno, en el tema de innovación, en esta primera I, lo que se busca estructuralmente e institucionalmente también, y me refiero al tema de incentivos y reglas, es fortalecer el área de formación y transformación docente, el tema de educación continua. Ya lo comentaba Elia, lo comentaba el propio Adrián, coincido plenamente con los planteamientos que han hecho. La formación integral del estudiante y, muy importante, fortalecer también a través de estructuras e incentivos los medios digitales para el aprendizaje. En investigación era paradójico, teníamos que evolucionar de alguna manera y seguir avanzando, que la investigación no tuviera una instancia, que no fuera una coordinación general, es decir, una instancia de primer nivel, ¿sí? Sino que estuviera subsumida en una coordinación importante, que es la coordinación general académica. Entonces, uno de los puntos principales era fortalecer la investigación a través de la creación de una instancia específica. Fortalecer la transferencia tecnológica, la interdisciplina, multidisciplina y, muy importante, ya lo comentaba Adrián, incidir mejor a través de la investigación, pero para la solución de problemas acuciantes, problemas reales, problemas inmediatos y problemas de mediano y largo plazo. Y en internacionalización, igual, el fomentar un aprendizaje global, ya lo comentaba la doctora Elia Marum, todo lo que ella mencionó me parece atinado, me parece muy importante. La integración de los procesos de internacionalización, estructuras académicas, a la formación docente, a la transformación curricular, etcétera. El enfoque en la internacionalización en casa, el fortalecimiento de idiomas y una internacionalización, una visión global transversal. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque de lo que se trata
la reingeniería y hacia donde aspiramos a avanzar, y nuestro rector nos ha pues, pedido que aceleremos el paso en ese sentido, es que estas tres funciones, lo importante es cambiar ese paradigma, transformar ese paradigma de que estas tres funciones clave y otras muchas no se van a resolver desde la administración general. Se deben resolver necesariamente desde los centros universitarios. Entonces, no es que se esté en estas tres IES, no se están fortaleciendo a nivel central, a nivel general. El camino es fortalecerlos a nivel en los centros universitarios. Y aquí menciono una anécdota muy divertida, pero profunda. Hace algunos años teníamos una reunión en uno de los salones bellísimos de la Universidad de Harvard con un doctor académico en su momento, que era hispano, Jorge Domínguez. Y alguien le preguntó, oiga, a ver, díganos cuál es el modelo académico de Harvard, cuál es el éxito de Harvard. Decía, a ver, no les voy a dar la respuesta políticamente correcta, les voy a dar la respuesta real. El modelo académico de Harvard es muy sencillo y se puede replicar a cualquier otra universidad famosa, popular. El modelo de Harvard son tres cosas. Uno, atraer a los mejores estudiantes. Dos, atraer a los mejores profesores, pagarles muy bien. Y tres, tratar de no estorbarles desde la administración general. ¿Sí? Dejarlos que convivan y estorbarles lo menos posible. Si me permiten la analogía, el proceso de reingeniería es que la administración general se vuelva un facilitador e intente estorbar lo menos posible los procesos de innovación, de internacionalización, de investigación que se generen, se lleven a cabo y se gestionen desde los centros y para los centros universitarios. Con esto, ¿por qué avanzamos? ¿Por qué tenemos esta narrativa? ¿Por qué el rector ha insistido en esta narrativa de manera atinada? Porque, como ya se mencionó, estamos en un proceso de transición muy disruptivo y tenemos que reaccionar en consecuencia. Esta gráfica en particular me gusta mucho. Parece medio compleja, pero no lo es tanto. Vivíamos anteriormente, pero todavía muchas universidades lo tienen en América Latina y en el mundo, este modelo tradicional, donde la educación la tenemos durante 18, 30 años, es decir, la educación escolarizada, la única educación que valía en su momento, era entre 18 y 30 años, ¿sí? Ininterrumpidos usualmente. Luego entre 35 y 45 años de trabajo y luego el retiro. ¿Cuál es el modelo emergente pero defectuoso en el que muchas universidades seguimos estando? Igual, se estudia ininterrumpidamente, escolarizadamente entre 18 y 30 años, después se trabaja durante 20 años y hacemos una pausa de 3 meses o de 6 meses o de 1 año para hacer una maestría, un diplomado, una especialidad, un doctorado, no lo sé, 2, 3 años, y luego volvemos otros 20 años al mundo del trabajo. Y pensamos que con eso vamos a estar actualizados con lo vertiginoso de los cambios. Por supuesto que es defectuoso porque el modelo real, el modelo que estamos ya viviendo, es un modelo de educación continua, ininterrumpida, a lo largo de la vida, un esquema de trabajo también continuo, donde ya no hay esas pausas arbitrarias para seguirte preparando. Y el retiro pues ya se conoce más bien como salida y reinserción laboral. El retiro de facto pues es la muerte o la incapacidad, ¿sí? Como comentaba la doctora Elia Marún, me voy un poco más rápido. ¿Cuáles son esas habilidades y aprendizajes globales que nos obligan a esta transformación, que nos obligan a en el caso de la Universidad de Guadalajara, esta reingeniería? Pues bueno, habíamos estado enfocando principalmente en todas las universidades en las habilidades técnicas, el know what y el know how. Sin embargo, estamos descuidando las habilidades sociales y de comportamiento, las de creatividad y pensamiento crítico, confianza, autoestima, la observación, la curiosidad, lo que ya mencionó Elia en el sentido de estas soft skills. ¿Por qué es importante esto? Porque las habilidades técnicas
se adquieren por múltiples vías y son de rápida obsolescencia. Estas habilidades técnicas son fundamentales, pero se pueden adquirir por distintas vías, no solamente en un campus universitario. Y vean esta gráfica también que me gusta mucho, muy interesante. En el 2018, un think tank de la IBM hizo esta encuesta, esto fue previo a COVID, por supuesto, cuáles son las principales habilidades que requieren los sistemas económicos, no solo las empresas. Ustedes vean que de las primeras 12, ¿sí?, 6 tienen que ver con soft skills, no tienen que ver con hard skills, que esa es la número 12, curiosamente. Mi intuición, mi hipótesis es que post-COVID estas siguen siendo las mismas, incluso se pueden reafirmar todavía más, quizás de 4 pueden ser 6 las que están en los primeros lugares, como las habilidades que requieren las economías y el futuro del trabajo. ¿Por qué? Ya lo mencionaron también, el 65% de los niños que entran hoy a la escuela primaria no saben las profesiones, las ocupaciones donde se van a desarrollar todavía no son inventadas y entre el 30 y 60% de las actividades profesionales son automatizables en alguno u otro sentido. Ya también lo han comentado quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pero me parece muy importante. ¿Cuáles son esas profesiones del futuro que nos llevan a una transformación de nuestro aprendizaje con una visión global? Por ejemplo, según el reporte de Future of Jobs del 2018, esto cambia cada día, diseñador de casas inteligentes, agente de ciberataques, control de tráfico vehicular autónomo, portafolios genómicos, etcétera, etcétera. Por cierto, la Universidad de Guadalajara ha avanzado en estas nuevas profesiones, pero tenemos un problema estructural que de alguna manera debe ser abordado en los planes de desarrollo, es que nuestros estudiantes, nuestros aspirantes siguen por alguna razón a nivel América Latina, a nivel nacional, hemos fallado en nuestros esquemas de orientación profesional, de información vocacional, etcétera, etcétera. Siguen siendo 10 a nivel nacional y a nivel UDG las carreras más demandadas, que son curiosamente las que tienen más potencial de automatización. Administración, contaduría, ¿sí?, arquitectura, entre otras. La primera ingeniería está en el lugar 10, si no mal recuerdo. Entonces tenemos que, en este proceso de planeación, también buscar mejores alternativas de comunicación para persuadir, no solo informar, persuadir a nuestros estudiantes a que opten por carreras que son mejor remuneradas, que tienen mayor impacto social, que no son las tradicionales. ¿Cuál es el reto? Ya lo mencionó Elia también y Adrián, pues transitar de una mejor manera a este paradigma de aprendizaje activo, ojo, con o sin tecnología. Y la pandemia nos vino a poner esto pues en la cara, si me permiten la expresión, porque en la presencialidad, como docentes, pues todos de alguna u otra manera pensábamos que estábamos implementando, inculcando, desarrollando el aprendizaje activo porque es más fácil, es más espontáneo, pero quizás no lo era tanto. Y nos dimos cuenta en la virtualidad que requiere mucha más preparación, que requiere mucha más ciencia, que requiere muchísimas más herramientas para realmente promoverlo. ¿Cuáles son esos cambios o qué significa esto del aprendizaje activo, del aprendizaje adaptativo? Pues no significa otra cosa y es relativamente sencillo, pero muy difícil de implementar porque requiere cambios culturales, cambios estructurales, cambios en los incentivos. No es otra cosa que enfocarnos fuera del aula a temas que se pueden automatizar, como el recordar y el entender, el transmitir y recibir información. Eso se puede hacer y se debiera hacer antes de clase, lo que ya mencionaron sobre el aula invertida. Y enfocar el tiempo escaso de clase de interacción en el centro universitario para aplicar, analizar, evaluar y crear, para debatir.
Entonces es optimizar el aprendizaje high-tech, es decir, el recibir información. Para eso lo podemos hacer a través de la tecnología, pero fortalecer en las interacciones el aprendizaje high-touch, es decir, alto contacto humano, social, el debate, a través del debate y el diálogo. Me voy un poco más rápido. En el aprendizaje híbrido, en el aprendizaje activo, se dedica relativamente menos tiempo en clase que fuera de ella. Es decir, fuera de clase es donde se debe de cada vez desarrollar un proceso de aprendizaje autónomo para aprovechar los momentos escasos de interacción para lo importante, que es el debate, el diálogo, el pensamiento crítico, la creatividad. Ya lo mencioné, me voy un poco a las últimas láminas para cerrar. ¿Qué estamos haciendo en la universidad? Quise mencionar, o a nivel general, quise mencionar un par de ejemplos de dos proyectos, uno sobre aprendizaje global que estamos llevando a cabo con la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos y de Canadá, APLU, donde estamos generando mecanismos para la implementación de estrategias de aprendizaje global en los centros universitarios en la Universidad de Guadalajara. Es un proyecto piloto, y con la OCDE un proyecto sobre cómo fortalecer las habilidades de pensamiento crítico y creatividad en nuestros estudiantes a través de intervenciones, transformaciones en la manera que los profesores desarrollan sus sílabus, los incentivos dentro y fuera del aula de clase. Y cierro con cuáles son, desde mi punto de vista, algunos de los desafíos de la planeación, hablando de la actualización del plan de desarrollo de CUSEA y de otros centros universitarios. Pensar siempre y orientarnos, enfatizar, no perder de vista que la idea de la reingeniería y la idea de toda esta planeación que se viene subsecuentemente es que la administración general se enfoque en definir las grandes líneas de política, de misión y de identidad compartida, y sean los centros universitarios que fortalezcan sus capacidades de gestión, de innovación, de evaluación de los proyectos, en este caso en estas 3 IES. Que podamos seguir avanzando, ya lo somos, me gusta pensar esto, la red ya es un laboratorio de innovación, pero potenciarlo cada vez más, que los centros universitarios, las escuelas y los sistemas se consoliden de manera más importante como laboratorios de innovación y de experimentación con distintos modelos, con distintos enfoques. Y finalmente, es algo que a mí me trato de centrarme mucho en esto, en mi propio trabajo. La planeación estratégica significa no decidir qué es lo que vas a hacer, sino decidir qué no vas a hacer. Tiene que ver con la priorización, con desarrollar actividades estratégicas y no pretender resolver los problemas al mismo tiempo. Y finalmente una recomendación, bueno, les recomiendo este libro de Matt Riley, por supuesto, que tiene 2 frases muy contundentes. La innovación no es un fenómeno individual, sino un fenómeno de redes, colectivo y, ojo, desordenado. La planeación o la innovación no se puede planear. Lo que se puede planear es generar mecanismos donde la gente pueda actuar en libertad, sin miedo al fracaso, sin miedo al castigo. Se innova en un entorno de libertad, probando alternativas y fracasando con mucha frecuencia y sin penalización. Muchas gracias y quedo a la orden para las preguntas. Muchísimas gracias al doctor Carlos Iván Moreno por su presentación, que, bueno, nos recuerda con la reingeniería universitaria, pues que hoy el plan de desarrollo de los centros universitarios es muy, muy importante, porque el objetivo de esta reingeniería es precisamente que los centros universitarios sean los transformadores, ¿no? Y como él lo ha mencionado, la Administración General da los lineamientos, los sustentos de identidad, pero pues esto nos habla entonces de una mayor relevancia del plan de desarrollo del centro universitario y de todos los centros universitarios. Quisiera, aquí ya se ha planteado, por un lado, la necesidad de la innovación en la docencia, que lo planteó muy bien la doctora Elamarum,
la necesidad de cambiar usos y costumbres en la investigación, también cómo la investigación está sujeta a unas reglas verticales, exteriores e interiores, etcétera. Y por otro lado, cómo lo planteó Carlos Iván, es necesario el concentrarse en el proceso de aprendizaje, en el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, sí, me gustaría si cada uno de ustedes hace una reflexión de estos temas, lo que les nace a partir de las 3 exposiciones. Si quieren hacer una presentación, una reflexión de 4 minutos cada uno para después dar paso a preguntas y respuestas. No sé si gusta de nuevo la doctora Elia Marum ser la primera o... ¿Sí? Adelante. Sí, cómo no. Bueno, no voy a continuar con la presentación donde explicaba exactamente todas las formas de innovar en la docencia, no solo el aula invertida, que repito, nos dan un curso donde nos dicen que tienes que hacer un video de 10 minutos para que lo preparen previo los estudiantes, luego traes un video y luego viene el debate, pero ¿y cómo hago el video? Y, en fin, ¿no? No nos dieron herramientas concretas para aterrizar esto y puras conceptualizaciones pues realmente no nos sirven de mucho, ¿no? Repito, pues hemos estado en el CECIES al menos investigando desde cómo hacer PowerPoints, videos, desde aparte de PowerPoint, cómo hacer videos muy sencillos con doodles, en fin. Pero pues yo quisiera hacer énfasis en una cuestión fundamental. El centro y razón de ser de la universidad son nuestros estudiantes. Repito, empecé diciendo que la universidad es una institución formadora y el estudiantado es nuestra razón de ser, ¿sí? Pero conocemos a nuestros estudiantes, creo que la pandemia nos dio una gran oportunidad de conocerlos. El CUSEA fue pionero y esto hicimos un benchmarking de universidades, de las respuestas de las universidades ante el COVID, y la Universidad de Guadalajara quedó como universidad líder, a partir del CUSEA precisamente, ¿no? O sea, el CUSEA vio y la Universidad de Guadalajara pudo hacer una investigación de en qué condiciones están sus estudiantes, porque seguimos pensando en competencias globales, como si fuéramos primer mundo, y nos olvidamos, bueno, que anoche a mí se me fue la luz en la casa, ¿verdad? Estaba temiendo que hoy no tuviera luz para conectarme y la batería de mi teléfono estaba muy baja, pero que 25% de nuestros estudiantes no tiene computadoras, o si la tiene la comparte con sus hermanos, sus hermanas, sus papás, que no tienen internet, que el internet es caro, ¿no? Etcétera. Entonces, si queremos realmente una educación equitativa que tienda a dar oportunidades iguales a desiguales, pues nosotros no podemos seguir pensando en modelos de primer mundo, porque no tenemos cómo aplicarlo. La gestión es fundamental. Entonces, conocer a nuestros estudiantes, pero nuestros estudiantes tienen vocaciones diferentes. Lo que yo he observado con el emprendimiento social y me ha sorprendido es que el estudiantado no se emociona ni con el Flip Classroom, ni con el aprendizaje, se emociona con el aprendizaje entre pares, que lo hemos usado poco, seguimos centrados en la figura de quien es docente, y por ejemplo el CUSEA resolvió mucho de los rezagos de matemática con el aprendizaje entre pares, haciendo que sean los pares quienes saquen a sus compañeras y compañeros más rezagados y no cursos remediales, ¿no? Entonces, el aprendizaje entre pares, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje enseñando, el aprendizaje haciendo, ¿no? El learning by doing, learning by teaching, todas estas estrategias que son fundamentales. Pero el estudiantado tiene una gran necesidad y una gran hambre de sentirse útil siempre, de saber que lo que está estudiando le sirve, no esperar a ver, voy a llevar matemáticas 1, 2, 3, 4 y después a ver en qué la aplico. Eso ya no le da al estudiantado. Y entonces forman grupos de trabajo con compañeras y compañeros de otras carreras, de otros niveles, de otras universidades, de otros países, para resolver un problema que les interesa. Y se emocionan y se van literalmente de boca con estas opciones, que no les dan créditos,
que no cuentan para nada en su currícula, que no están contemplados en los procesos de formación. Y yo los veo trabajando fines de semana completos, sin dormir una noche del viernes y del sábado para el domingo presentarse a una competencia internacional, ¿verdad? Con sus proyectos que de verdad están apoyando y resolviendo pequeñas problemáticas sociales, muy cierto, pero que están resolviendo problemas sociales y que sobre todo les dan las habilidades blandas, porque ¿dónde vamos a tener, por ejemplo, una habilidad blanda? Resiliencia. ¿Dónde va a tener un estudiante, dónde va a obtener esta capacidad de reponerse de la frustración, de saber aceptar un no, de saber aceptar un rechazo, un fracaso? Como decía Carlos Iván, la innovación no tiene reglas y fracasa muchas más veces y aprenden más de los fracasos que de los éxitos. ¿Dónde las van a tener? Pues en estos proyectos de emprendimiento que no están y siguen sin estar integrados. Yo recuerdo un alto funcionario de la universidad que su hijo estaba en estas competencias y le decía, oiga, pero no les dan ni un crédito, ni siquiera es parte de las estrategias transversales de aprendizaje. Hay que darles créditos, ¿verdad? Pero no se les dio. O sea, estamos, por eso yo digo que la gestión es la que traba, como dice Carlos Iván, ¿verdad? La gestión no facilita. Los procesos ni siquiera están establecidos. Tenemos una gestión esquizofrénica. Yo quisiera que así como el modelo de Harvard, ¿verdad?, nos dijeran, como dice la OCDE, es que las Research University tienen investigadores que investigan y dan su curso de posgrado. No, pues así hasta tendríamos premios Nobel. Yo quisiera ver a los profesores de los países desarrollados dando tutorías, viendo prácticas profesionales, llenando cuestionarios, haciendo planes, llenando solicitudes para que te den para comprar una cosa, llenando solicitudes para que te den para poder ir a un congreso, haciendo, y sin quien te ayude, ¿no? Yo quisiera ver cuántos premios Nobel les iban a tener. O sea, en realidad, nosotros tenemos una universidad que no abona al desarrollo sostenible y a la independencia nacional. Tenemos modelos realmente, pues, de coloniales, de vasallaje colonial y no de una independencia. Entonces, pues por más que querramos, como dice Adrián de León, ¿verdad? No es que tengamos prácticas que nos llevan a estas rutinas, es que de verdad no dedicamos ni 20 horas a la investigación. Todo lo demás es, yo a veces me imagino que hay así como un espíritu perverso que dice, a ver, ¿qué más le echamos a los investigadores? Ya les pusimos tutorial, vamos a ponerle a prácticas profesionales, vamos también a ponerle, o sea, ¿cómo les estorbamos para que construyan conocimiento propio y avancemos? Yo quisiera saber, y Adrián nos hizo una propuesta de que dijéramos, bueno, ¿cuántos artículos tenemos en revistas indizadas en JCR? ¿Sí? Primero, lo que te lleva a que te acepten un trabajo ahí. Ahorita hay revistas que te están recibiendo manuscritos para dentro de 2 años o dentro de 1 año. Y luego, ¿de qué tipo de investigación? Investigaciones como las que hacemos, que la mayoría son ensayos reflexivos sobre variaciones de tema que tienen que ver, o sea, rollo. No, quieren investigaciones serias, quieren investigaciones sobre todo con evidencias científico-matemáticas. Si ustedes vieron el modelo que les presenté con base en el modelo del Politécnico, muchos de mis colegas seguramente ya vieron el modelo matemático de dobles integrales y demás. Pero en la educación no se ve así, se cree que la educación es rollo. No, la investigación educativa es una investigación tan seria como la investigación ingenieril, como la investigación de las ciencias duras. Entonces, no vamos a poder realmente hacer una transformación si no conocemos a nuestros estudiantes. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? Tonatiuh, cuando fue rector del CUSEA, hizo un censo, pero no se actualizó, pero no tenemos. O sea, la FEU hizo también una encuesta que nos dejó realmente, 2 encuestas, que nos dejaron boquiabiertos porque ahí realmente se ve quiénes son nuestros estudiantes, pero cuáles son sus motivaciones. ¿Por qué realmente se siguen interesando por estas carreras tradicionales? Porque pues, si yo estudio administración, puedo trabajar en un supermercado, en una empresa. En cambio, si yo estudio ingeniería, nada más puedo trabajar en un área muy específica, que si esas empresas se van del país, me quedo sin trabajo. El estudiantado es inteligente. Entonces,
¿Cómo podemos formar más que para una ingeniería específica, unas formaciones genéricas que le permitan a los estudiantes transitar hacia varias opciones de transformaciones en el mercado laboral, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctor Adrián, ¿cuál es su reacción? Bueno, yo mi reacción, mi reflexión es pues volver a constatar la riqueza de perspectivas, de análisis y de acciones que hay en nuestra universidad y pues quedarnos con la tarea de identificar aquellos hábitos y rutinas que nos lleven a más colaboración. Pero pues la universidad, nuestra Universidad de Guadalajara es una universidad vital, con muchas perspectivas y con sentido de hacia dónde deberíamos, podríamos ir, y pues nos queda más que colaborar y trabajar juntos, ¿no? Para sacar adelante estos proyectos. Muchas gracias, doctor Adrián. El doctor Carlos Iván, ¿cuál es su reacción? Y también aquí en las redes preguntan si la descentralización que existe actualmente en la universidad es la adecuada para que los centros universitarios sean innovadores. Bueno, gracias. Primero, una reflexión sobre este tema de lo que significa, lo que implica, esto que a veces lo decimos muy fácil, y estoy totalmente de acuerdo con ello, por cierto, de centrarnos en el éxito estudiantil, de que toda universidad pues está compuesta, o lo principal de una universidad, lo esencial, son sus estudiantes y sus profesores, profesoras. Pero, ¿qué significa realmente, ya si lo analizamos un poco más a profundidad, el centrarnos en el éxito estudiantil? Significa profundos cambios en la gobernanza del aula, si me permiten la expresión, profundos cambios en las relaciones de poder, como ya lo decía Elia, entre estudiantes y profesores. ¿Sí? Poner al estudiante al centro es cambiar de paradigma y darnos cuenta como docentes y como administrativos que no es el estudiante el responsable de su aprendizaje, es también la universidad y el docente. Es decir, si un estudiante fracasa, somos corresponsables como docentes y como administrativos, como directivos. Suena controvertido, pero eso es realmente poner al estudiante en el centro. Darnos cuenta que tenemos que competir por su atención y ganarla, porque si no, nos enfocamos, como sucede en muchos casos, y sobre todo en educación básica, que los profesores nos enfocamos o se enfocan solo en los mejores estudiantes, en los más brillantes. Y los rezagados, pues es su bronca. Es un poco este mito y este mito de la meritocracia, ¿sí? Y esta pues maldición de la meritocracia, de que si te va mal es porque algo hiciste mal, es porque no le echaste ganas. Y esto pues está demostrado que tiene que ver con condiciones multifactoriales. Entonces, como docentes sí tenemos que reflexionar, todas y todos, sobre nuestra responsabilidad en si el estudiante le va bien o le va mal. Y segundo, ¿a qué me refiero con este tema de la gobernanza del aula? No podemos transitar a un aprendizaje activo, no podemos transitar a un flip classroom, no podemos transitar hacia lo que pomposamente decimos como aprendizaje global, que no es otra cosa que lo que ya se mencionó por Elia y por Adrián, en el sentido de el trabajo en equipo, la confianza, el diálogo, la solución de problemas, el debate, el cuestionamiento, el pensamiento crítico. No podemos transitar hacia allá si no generamos como docentes y como institución ambientes de aprendizaje sano, seguros en lo emocional, no solamente en lo físico, pero también seguros en lo emocional. ¿A qué me refiero con eso? Ambientes en el aula y fuera del aula donde el estudiante pueda contradecir al profesor, donde el estudiante le pueda decir, es que eso que usted dice, no estoy de acuerdo.
está desactualizado, yo tengo otra alternativa, yo tengo otra postura. Es decir, si no somos capaces de generar un ambiente propicio para el cuestionamiento, para el error honesto, para estar en contra, para disentir, muy difícilmente vamos o casi será imposible transitar hacia enfocarnos en el éxito estudiantil y en el aprendizaje global. Termino tratando de responder a esta pregunta de si es adecuado el nivel de descentralización o desconcentración, que son conceptos parecidos pero distintos. Me parece que la red fue una gran innovación, disruptiva en su momento, que sí dotó a los centros de las capacidades para innovar, y eso lo vemos. Y curiosamente, esto se ha dado de una manera, me parece que más rápida en los centros regionales. ¿Por qué? Por la interdisciplina, por la mezcla de disciplinas aparentemente o diametralmente distintas, que permite esta visión de personas muy distintas, de líneas de investigación muy distintas. Entonces, ha florecido la innovación. ¿Estamos satisfechos? No. ¿Se tiene que hacer más? Sí. Entonces, esto es como una segunda, como decía Elia, una segunda puesta a punto de la red, pero hacia esa misma dirección, ¿sí? Fue una idea visionaria en su momento, reitero, disruptiva y muy difícil de implementar, muy difícil de lograr. A veces lo damos por hecho, el que fue pues, hasta algo natural, muy fácil. Muchas universidades en México lo han intentado y han fracasado en su gobernabilidad y en sus esquemas de gobernanza al tratar de impulsar estos procesos de red. Entonces, es un segundo paso o un tercer paso para profundizar un poco más estas capacidades para la innovación. Gracias. Muchísimas gracias. Nos queda ya muy poco tiempo. Me gustaría ahora sí que aprovechar su expertise para... La doctora Elia Marum ya lo vislumbró un poco y puso ¿cuál sería el punto estratégico de un plan del CUSEA donde, no sé, retomando las palabras del doctor Carlos Iván, qué no hacer y qué sí hacer, ¿verdad? ¿Qué no hacer para que el CUSEA tenga un plan innovador, que retome y entienda los usos y costumbres, que libere horas para que todo el mundo se dedique a lo esencial, ¿verdad? Porque ya se comentó aquí que docentes, investigadores, hay una sobrecarga administrativa, etcétera. Pero, ¿cuál sería una acción a emprender dentro del plan o qué punto estratégico? No sé si ahora sí que aprovechándolos y nos pudieran dar un comentario de 2 minutos, sí, muy, muy puntual para despedir el webinar. Si gusta la doctora Elia Marum. Sí, gracias. Pues lo primero es, no podemos seguir teniendo centros temáticos y centros multitemáticos. Todos los centros de la red tienen que ser multitemáticos, porque si queremos avanzar en estas formas de estas capacidades globales de nuestros estudiantes, pues también las tienen que tener nuestro profesorado, y estas no se logran desde la disciplina y en grupos donde los de una disciplina estamos solos con los de esa disciplina conviviendo cotidianamente, como decía Adrián, ¿verdad? Los usos y costumbres tienen que cambiar. Y siendo un centro multitemático, pero que realmente empiece a funcionar en red, es decir, que no solo los estudiantes tengan que reunirse para hacer un emprendimiento, un proyecto, para una competencia, fuera, las innovaciones disruptivas realmente se están dando fuera de la universidad, ¿eh? Entonces, ¿cómo interiorizar estas innovaciones y no seguir dejando a las innovaciones disruptivas de los estudiantes fuera de su propia formación institucional? Entonces, siendo un centro multitemático, funcionando en red,
haciendo que las innovaciones disruptivas de lo que realmente motiva al estudiante y que le da los espacios de formación de estas habilidades blandas se interioricen y no dejándolas fuera. Pero sobre todo, entendiendo que si no también renovamos a directivos y gestores, porque si de alguna manera el profesorado hemos pasado por varias reformas, nos han hecho que por constructivismo, que ahora por competencias, y el estudiantado también, pero los directivos y los gestores, las directivas y los gestores siguen haciendo el trabajo de la misma manera como lo hacíamos en los años 70. Entonces, si no innovamos la gestión, lo que no podemos hacer es seguir dejando que gestores y directivos sigan pensando y haciendo el trabajo de esta manera vertical, dictatorial de alguna manera, y requerimos realmente también una transformación del profesorado, porque bueno, yo propuse alguna vez, bueno, ¿y por qué no hacemos, ya que tenemos en CUSEA la cuestión de datos, inteligencia artificial, una licenciatura en derecho, en inteligencia artificial en el derecho? La propuse incluso en el Colegio de Jalisco, la propuse. Me dice, es que no tenemos profesores que den esa materia. O sea, lo que no podemos hacer es seguir pensando así, que solo podemos hacer lo que nuestro profesorado, nuestro presupuesto, nuestra normatividad, nuestra infraestructura nos dé. Tenemos que pensar en que todo eso tenemos que superarlo. Muchísimas gracias. Centros multitemáticos. Muy interesante, doctora. Doctor Adrián, para el cierre, le agradeceríamos. Hace un comentario de lo que acaba de decir la doctora Elia, me hizo evocar. También te faltó mencionar la tecnología educativa. Cuando yo ingresé a este tema de la docencia en los 80s, inicio de los 80s, la moda era la tecnología educativa y teníamos fuimos pioneros con Salvador Acosta al frente, fuimos pioneros y dejamos esa área abandonada, ¿no? Sí, sí, bien, pues mira, doctor Sánchez, yo lo que vería en términos de investigación es reconocer las habilidades y competencias que tienen nuestros investigadores, cada uno en diferentes áreas, o sea, reconocer que sus contribuciones son diferentes. A lo mejor hay uno que es muy bueno para hacer vinculación, pero es muy aburrido para dar clase. Entonces, pues apoyar a ese profesor que se dedique a la vinculación y quitarle horas clase. A lo mejor hay un investigador que es muy bueno para dar clase, tiene muy buena relación con los alumnos, muy motivador, pero está en la investigación porque ahí es donde están los estímulos. Entonces, poder reubicar sus competencias donde mejor se puedan desarrollar, y nuestra tarea como directivos pues es potenciar esas habilidades que ya tiene y reconocérselas y ver cómo le hacemos para que las desarrollen mejor. Muchísimas gracias al doctor Adrián de León y el doctor Carlos Iván. Cerramos con él este webinar. Gracias, muy breve. Bueno, sobre el conocer a los estudiantes o conocerlos mejor me parece algo fundamental, indispensable. Miren, hicimos una encuesta en toda la red en julio, con una tasa de respuesta de alrededor de 20,000 estudiantes, que es algo relativamente, es algo significativo, por supuesto, y me comentaría tres puntos. Nuestros estudiantes tienen altos niveles de estrés que les producen pues las clases en línea, reportan menores aprendizajes, ¿sí? Por la parte negativa. Por la parte positiva, reconocen el entusiasmo, el esfuerzo de las y los docentes en ajustar sus prácticas, ¿sí? Eso nos pareció muy relevante, pero por otro lado, también reconocen que la universidad debe invertir más recursos y mejores programas para su formación, capacitación, inducción, desarrollo docente. Entre otros resultados, pero me parecieron muy importantes estos. El tema de avanzar hacia los centros multitemáticos, estoy totalmente de acuerdo, es parte también de las premisas que ha mencionado el rector general, que guían la reingeniería. Entonces, hacia allá avanza la red paulatinamente. Y termino con tres recomendaciones o sugerencias.
para el plan de desarrollo de CUSEA. Una, que todas y cada una de las políticas traten de avanzar en la flexibilidad, que tengan como una premisa la flexibilidad y seamos también muy francos en lo que se pueda, en lo que la norma nos permita. También, y me refiero a la norma no solamente de la universidad, sino la norma federal, que de pronto también están rebasadas. Pero tener como premisa esa flexibilidad. Y menciono un dato. Ahora con la pandemia, ustedes saben que el reglamento de planes y programas establece que como mínimo los estudiantes tienen que registrarse a 30 créditos, lo cual son 4 o 5 clases, depende del programa. Bueno, pensamos, se planteó en el Consejo de Rectores que esto podía generar más estrés derivado de los resultados de esta encuesta. Se hizo un proceso de flexibilización y nos acaban de pasar el dato, 20,000 estudiantes de toda la red optaron por registrarse menos de 30 créditos. Es decir, si no se flexibiliza eso, probablemente una buena parte o algunos de esos 20,000 estudiantes hubieran tenido que abandonar. Entonces, esto nos está obligando positivamente a buscar mecanismos de flexibilización, ¿sí? Que me parece, y con esto termino, que muchos de estos mecanismos van a ser permanentes. Ya no podemos volver atrás, ¿sí? En el mundo post-COVID, como quiera que vaya a ser. Y finalmente, ahí quizás en lo único que no estaría tan de acuerdo con mi amiga la doctora Elia Marum es con el concepto de innovación disruptiva. A mí francamente no me gusta mucho el concepto de innovación disruptiva. Parece que para todo queremos ser ya disruptivos, cuando en la teoría de la innovación incipiente de lo que se habla es que esas innovaciones disruptivas se dan cada determinado tiempo cuando hay ciertas coyunturas, pero más bien tenemos que apostarle a una innovación paulatina, pero ojo, pero estructural. Es decir, pequeñas innovaciones que detonen otras innovaciones, pequeños cambios que detonen otros cambios. Y cierro con esta recomendación, que pensemos, sí, en algunos momentos cuando lo disruptivo se va a dar, coincido que se da principalmente de fuera, pero nos enfoquemos más en innovación paulatina, pero constante y sistemática. Con esto cierro. Muchas gracias y un gusto saludarlas y saludarlos. Al contrario, pues muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Elia Marum, al doctor Adrián de León y al doctor Carlos Iván por realmente las aportaciones que están haciendo para el Plan de Desarrollo Institucional de CUSEA. Pues que tenga muy buenas tardes y gracias al público que nos siguió.